Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. La Legión Macabea ha organizado durante el año una serie de exposiciones sobre el Concilio Vaticano. Y hoy nosotros vamos a comentar de manera rápida y sintética, porque el tema es vasto, pero las cosas principales. Vamos a comentar un documento que, por la clasificación oficial que le dio la Iglesia, era un documento de menor importancia, la Declaración Dignitatis Humanae, sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado. Hubo ciertamente documentos mucho más importantes, decretos, constituciones. Esto era una simple declaración. Y en este tema de las relaciones Iglesia-Estado había un punto en particular, el tema de la libertad religiosa, que en 20 siglos de vida de la Iglesia jamás había sido tratado en ningún concilio ecuménico. Nunca la Iglesia tocó este tema. Sin embargo, este tema se transformará no por casualidad, sino por especial previsión e intención de los autores, en una cuestión de capital importancia y de las más trascendentes en el compromiso que la Iglesia hará por y desde el concilio con el mundo, y en particular con el movimiento ecuménico. Ya antes del concilio, en las sesiones de la Comisión Central Preparatoria, esta cuestión había enfrentado durísimamente a las dos tendencias que después lucharán durante todo el concilio. En esa oportunidad, una de ellas, la ortodoxa, la católica, estaba representada por el cardenal Ottaviani, entonces prefecto del Santo Oficio, que había presentado ante la Comisión Preparatoria un esquema que se titulaba "De las relaciones entre la Iglesia y el Estado y de la tolerancia religiosa". Era un documento que tenía 7 páginas nada más y 17 hojas de referencias de magisterio anterior. La otra tendencia estaba representada por el cardenal Bea, entonces secretario de la Secretaría para la Unión de los Cristianos, con un proyecto redactado por él y que llevaba un sugestivo título: La libertad religiosa. El documento tenía 14 páginas y ni una sola referencia al magisterio anterior, porque no lo había, en el sentido que él quería dar a este tema. Ningún texto fue objeto de tantas redacciones y revisiones como el de la Dignitatis Humanae. 6 borradores distintos se presentaron ante la Asamblea de los Padres Conciliares, que fueron rebotados y vueltos a redactar, hasta que fue promulgado recién el penúltimo día del concilio, el 7 de diciembre de 1965. Para uno de los peritos americanos, el padre John Courtney Murray, este tema de la libertad religiosa era, decía él, el problema americano del concilio. Y un obispo americano también, hablando en nombre de casi todos sus pares americanos, decía que era de la mayor importancia que la Iglesia se mostrase ante el mundo moderno como la campeona de la libertad. Y hablaba de la libertad civil, de la libertad humana, pero particularmente de la libertad en materia de religión. A esta tesis en favor de la libertad religiosa
se opuso, siguiendo los pasos de los cardenales Ottaviani, Brown, Ruffini, un número importante de los padres del concilio. Entre ellos estaba nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, quien en una intervención suya, que fue leída por él durante las sesiones del concilio, decía, la tenía Monseñor como una concepción nueva de los enemigos de la Iglesia, recordando que era una esperanza masónica que el concilio proclamara la libertad religiosa. Si ustedes recuerdan, Monseñor también hace referencia en el libro de Le Tronaron, lo que el cardenal Bea había hecho antes del concilio. Había ido a visitar en Nueva York a la Naibrit para preguntarles qué esperaban ellos del concilio, la libertad religiosa. Un tema entonces apreciado por los enemigos de la Iglesia. Y el texto que se aprueba pretende ser, como el mismo texto lo dice, fruto de la verdad y la justicia, y de una investigación a fondo de la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las cuales el concilio saca a la luz cosas nuevas, coherentes siempre con las tradiciones. Es el texto explícito del documento. Y allí se insiste, la libertad religiosa deja íntegra la doctrina tradicional, y que lo que se quiere hacer es desarrollar la doctrina de los últimos pontífices sobre los derechos inviolables de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad. Nosotros en esta charla comprobaremos que no fue así. No responde ni a la verdad ni a la justicia. No es un desarrollo del magisterio anterior y tampoco respeta la tradición de la Iglesia. Nunca en ningún concilio un documento estuvo tan lleno de incoherencias, de contradicciones, ambigüedades, sofismas, como esta declaración sobre las relaciones de la Iglesia al Estado, y que lleva como título las dos primeras palabras del texto latino, Dignitatis Humanae. Para comprender un poco todo lo que significó este documento, tenemos que partir de algunos presupuestos necesarios, presupuestos religiosos y filosóficos, lo que enseña Santo Tomás, lo que enseña la Iglesia. Y el primer presupuesto es que el hombre, por lo que es, con su inteligencia, es capaz de alcanzar la verdad. El objeto propio de la inteligencia es la verdad. Y la verdad es inmutable, no puede cambiar. Una vez adquirida, no puede cambiar. Ni de igual modo una verdad puede oponerse a otra. Hay un principio en filosofía de no contradicción. Si respetamos los silogismos, el orden lógico del pensar, o una u otra no es de las afirmaciones no es verdadera. Y así como la verdad une a los hombres por ser precisamente una sola, por el contrario el error, porque aleja de la verdad y de la realidad, divide. Sobre esta base, es decir, que podemos conocer la verdad y que la verdad es una sola, necesitamos recordar algunas nociones elementales también de la naturaleza de la libertad humana. ¿Qué es la libertad humana? Para determinar lo que ella es, su esencia, debemos verla en el orden del universo, porque no se puede concebir la libertad ni comprenderla verdaderamente si no se la coloca en ese orden universal que Dios puso en todas las cosas. El hombre no puede no comprobar con su inteligencia que en el universo que nos rodea existe un orden admirable. Un hombre con sentido común, un hombre
que observa las cosas, ve en todas ellas un orden. Y este orden no es otro que la orientación de todas las actividades, de toda naturaleza creada, hacia un fin, hacia un objetivo que ha sido asignado por Dios a toda la creación, a todas las criaturas. Ese orden a un fin, que por lo demás no puede ser otro que Dios mismo, está conformado por las leyes que Él ha puesto a todos los seres creados, a todo el universo. Estas leyes son cumplidas por todas las criaturas de modos diferentes. Los seres inertes, o sea, los seres que no tienen vida, y los que no son inteligentes, hablamos de los minerales, el agua, la tierra, las plantas, los animales, lo hacen de una manera inevitable. Todos esos seres están sujetos a esas leyes de modo necesario, no pueden dejar de cumplirlas. Si nosotros agarramos un objeto inerte, este papel, lo soltamos, cae, por la ley de la gravedad, y busca su reposo, que es el estado natural de esas cosas. Las plantas se nutren, crecen, se reproducen según también un orden previsto por Dios desde toda la eternidad, y no pueden salirse de allí. Lo mismo que el animal. El perro va a ser siempre perro, el gato va a ser siempre gato, y el perro va a hacer perrerías porque es perro, y no va a maullar, porque lo propio del perro es ladrar. Todos entonces lo hacen de manera inevitable, pero si consideramos ahora la vida inteligente y en particular la vida humana, la diferencia es esencial, ya que decimos que el hombre es libre, y lo es verdaderamente. ¿Por qué podemos afirmar que el hombre es libre? Porque tiene en él una facultad de autodeterminarse a sí mismo. No está determinado como los demás seres inferiores a él. Él puede determinarse sin que en su naturaleza interior esté determinado por nadie. Y esta libertad que Dios da al hombre no es otra cosa que una fuerza, un poder que le permite determinarse a él mismo en orden al fin que Dios quiere darle. Por eso se la define, siguiendo a Santo Tomás, como vis electiva mediorum servato ordine finis, que traducido es poder, vis, la fuerza, de elegir entre los medios, conservando siempre el orden al fin. El fin le viene dado por Dios, le viene impuesto por Dios. El hombre puede elegir entre los distintos medios que lo llevan a él. Esto es lo que hace la diferencia radical con los demás seres inferiores al hombre. Mientras que el animal está condicionado internamente por las leyes que lo determinan, el hombre, al contrario, puede determinarse a sí mismo sin que nadie pueda interferir en su elegir, en su capacidad de elegir, en su capacidad de hacer esto o no hacerlo. El hombre tiene ese poder, hacer o no hacer las cosas, elegir esto o lo otro. El hombre ciertamente puede ser martirizado para obtener de él algo, pero aún en el medio del martirio, nadie puede llegar a hacerle creer en la intimidad de su libertad una cosa que él no quiere creer, o hacerle querer una cosa que no quiere querer. Obviamente su voluntad puede ser influenciada y hasta podemos ceder, lo sabemos, ¿no? Hasta puede llegar a expresar durante una tortura, por ejemplo, algo que se ajusta a lo que exigen sus verdugos. Pero íntimamente él podrá decir no a ese error que afirma
Por tanto, su libertad sigue siendo total a pesar de las influencias exteriores que se puedan ejercer sobre su organismo. La violencia va a caer sobre sus miembros, sobre su cuerpo. El miedo puede amedrentar su inteligencia, pero no alcanza a su interior, que siempre permanece libre. No se puede actuar directamente, hacer violencia sobre la raíz misma de la libertad humana. Y el fundamento de esta libertad humana es su condición de criatura inteligente. Es inimaginable que alguien sea libre sin tener inteligencia. ¿Cómo se dirigiría? ¿Cómo usaría de esta libertad? ¿Cómo podría el hombre elegir si no hay atrás una inteligencia que le muestra entre qué cosas elegir? No es concebible entonces la libertad sino en un sujeto con inteligencia y voluntad. Por un lado, la inteligencia entonces en los hombres, en nosotros, capaz de conocer la verdad, porque es su objeto propio, capaz de conocer la ley por la que Dios gobierna todo el universo y lo lleva a su fin, y que Dios mismo manifiesta a los hombres de distintas maneras, por la ley natural, por la ley divina positiva, los mandamientos, la revelación, por las leyes humanas, dadas por los hombres, ya sea en el ámbito civil, ya sea en el ámbito eclesiástico, la iglesia, las leyes de la iglesia. Y por otro lado está esta facultad, su libre albedrío, su voluntad, por la cual él adhiere por su propio movimiento, por su propia decisión, por su propia determinación, esta ley de Dios. El hombre conoce por la inteligencia la ley y aplica su voluntad a cumplirla. La sana filosofía nos habla, y esto también es importante recordarlo, de dos libertades. Se distingue entre libertad psicológica y libertad moral. León XIII, en una encíclica que tienen que leer todos ustedes, la Libertas, prestantísimos, señala bien la diferencia que hay entre la libertad psicológica y la libertad moral. Dice él, la libertad psicológica es la libertad en su ser físico, la facultad de hacer o no hacer que tiene el hombre. Hacer esto o no hacerlo, de elegir esto o lo otro. La libertad moral, en cambio, dice, es la aplicación de esta libertad en la elección de los medios que le permitan alcanzar el fin del hombre, que está determinado por las leyes que la inteligencia alcanza a través de su propia observación de las cosas o a través de la revelación de Dios. La libertad que perfecciona al hombre debe versar sobre la verdad, sobre lo bueno. Hoy escuchamos como una nueva definición de la libertad, que es la capacidad del hombre de elegir entre el bien y el mal. Eso no es verdadera libertad. Eso es libertinaje, un abuso de la libertad. Porque el hombre tiene libertad, puede elegir el mal, el pecado, pero no es de la esencia de la libertad, ni es perfección de la libertad. El hombre entonces se mueve por el ejercicio de esta libertad siempre en el bien, eligiendo entre bienes. Y esta verdad, lo mismo que el bien, no puede mudarse al arbitrio del hombre, sino que permanece siempre igual. Verdad y bien son por naturaleza cosas inmutables. El bien es, dice Santo Tomás, lo que todas las personas o todos apetecen. En realidad ahí está mostrando el efecto del bien. En realidad
propiamente hablando, bien es lo que perfecciona al hombre. Y porque perfecciona y lo hace mejor y lo lleva a su acabamiento, todos apetecen eso. Cuando la inteligencia da el asentimiento a opiniones falsas, en cambio, cuando adhiere al error, cuando la voluntad abraza lo malo y lo practica, ni la mente ni la voluntad alcanzan su perfección, precisamente porque están eligiendo lo contrario, aceptando lo contrario. Y entonces el hombre allí se desprende de su dignidad y se corrompe. Y por lo mismo que sabemos que el hombre puede errar, obrar mal, a la libertad le hace falta una protección, un auxilio, capaz de dirigir todos sus movimientos hacia el bien y apartarlo del mal. De lo contrario, la libertad habría sido muy perjudicial para el hombre. Esta protección, este auxilio, no es otra cosa que la ley, que le muestra al hombre lo bueno que debe hacer y lo malo que debe evitar. Y lo bueno con premios, lo malo con castigos, para que el hombre entienda, con esa ayuda, de que su perfección solo está en elegir el bien. En otras palabras, la libertad moral no es absoluta, porque las leyes limitan esta libertad moral. Nos indican solo los bienes dentro de los cuales el hombre se puede mover. Hay cosas buenas en sí y hay cosas malas en sí. Hay cosas que nunca se pueden hacer. Y las leyes, fruto de la razón, ordenamiento de la razón, en la definición que da Santo Tomás, ¿no? Descubre este orden objetivo de la realidad, ¿no? Lo bueno que hay, lo malo, y así le indicará al hombre que debe abstenerse de las cosas malas bajo pena de castigo y elegir lo bueno para realizarlo. Y una advertencia: lo bueno y lo malo no son tales porque la ley lo dice, sino porque algo es bueno, la ley lo impone, y porque algo es malo, lo prohíbe. Se trata también aquí, entonces, de una necesidad que se impone, la ley, a pesar de la voluntad del sujeto, pero es moral, una necesidad moral, no física. Si quieres el fin, haz esto. Tú decides, tú te determinas libremente. Sabe que si eliges el bien tendrás un premio, y si eliges el mal serás castigado. Es decir, a pesar de la ley, esta no determina intrínsecamente la naturaleza de los hombres, ¿no? Va dirigida a la razón, pero respeta la libertad del sujeto. Impone una obligación, pero no destruye la libertad. El hombre mantiene su libertad, pero debe someterse a la ley si quiere obtener el fin. Otro concepto que conviene de recordar es el de religión. Hablamos de libertad religiosa, por un lado, entonces, ¿qué es la libertad según la sana filosofía? ¿Qué es la religión según la teología católica? Es una virtud, dice Santo Tomás, que nos inclina a dar a Dios, al Dios único y verdadero, el culto debido, y cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios. Por eso es una virtud principal, porque dice Santo Tomás, sin la virtud de religión que orienta todo a Dios, las demás virtudes no son virtudes. Entonces, una virtud que nos inclina a dar el culto debido al único Dios, cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios, considerado como último fin, como bien supremo, y el oficio propio es realizar todo lo que tiene por fin directo e inmediato el honor de Dios. Cuando el hombre da un culto falso al Dios verdadero,
no practica ningún acto religioso, de religión verdadera, practica lo que se llama superstición, comete un pecado y de suyo grave, porque está dando al Dios verdadero un culto que no es el debido. Pero también está la otra oportunidad o posibilidad, es dar culto a un falso Dios. Y eso se llama superstición idolátrica. Y si se pregunta cuál es la religión verdadera que el hombre debe practicar, como hay tantas y se oponen radicalmente entre sí, la respuesta la da al unísono la razón y la naturaleza, la religión que Dios ha mandado, y que es fácilmente reconocible por medio de ciertas notas exteriores con las que la providencia ha querido distinguirla. Solo en ella, en la religión que Dios ha enseñado a los hombres, el hombre practica verdaderamente la religión, la virtud de religión. Es en este ámbito entonces y con estos límites que debemos considerar el tema de las obligaciones del hombre para con Dios, su deber de religión y el tema de la libertad religiosa. ¿De qué se trata cuando el concilio habla de libertad religiosa? Este tema es inmenso. Nosotros lo vamos a circunscribir a unos pocos temas, pero de suyo abarca muchísimas cosas. Abarca lo que nosotros somos, nuestra propia naturaleza de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto también a la misma sociedad humana y aún a la Iglesia. Implica en última instancia ni más ni menos tocar el tema de la realeza social de nuestro Señor, el derecho público de la Iglesia a ser reconocida por el Estado, defendida por el Estado, y en concreto las obligaciones que tiene este poder público de defender la verdadera religión, de enfrentarse y limitar a las falsas religiones, ya veremos cómo. El deber del hombre de adorar a Dios donde y como Él quiere ser adorado. Nos limitaremos a exponer solo 4 puntos para compararlos con el magisterio tradicional de la Iglesia. Hay un principio fundamental que afirma la Declaración Dignitatis Humanae, y es el siguiente. Dice el texto: la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, que se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana, en su misma naturaleza, y que comprende el que no se le impida que actúe conforme a ella, es decir, no se le impida de practicar su culto, cualquiera que sea, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos y con tal que se respete el justo orden público. Es un falso principio, pero este falso principio ha tenido su sanción magisterial por el concilio, aprobado por el Papa. ¿Y por qué es falso? Ha sido para la vida de la Iglesia y para los mismos estados y las almas como un cáncer que lo destruye desde su interior. Un falso principio que en sí es más devastador que una guerra mundial y que ha arrastrado a la apostasía a millones de personas. Para entenderlo, vamos a ver 4 puntos que están sugeridos explícita o implícitamente en la declaración. Primero y esencial, el fundamento mismo de la libertad religiosa, puesto, como dijimos, en la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
para la Iglesia conciliar y posconciliar, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales del hombre, de los derechos humanos. Y más, es el principal de todos. Y los últimos papas han dicho que es como el test de cómo funcionan los demás derechos humanos. El segundo tema es el derecho a no ser impedido en la práctica privada o pública de las falsas religiones. Un tercer punto es la no confesionalidad del Estado. Y el último que vamos a ver es la no intervención del Estado en favor de la verdadera religión. Entonces, primero la dignidad humana y los derechos fundamentales del hombre. En la primera frase del texto conciliar se dice: la dignidad de la persona humana es para el hombre de hoy objeto de una conciencia cada día mayor, y aumenta el número de quienes exigen que el hombre en su actuación goce y use de su propio criterio y de libertad responsable, no movido por coacción, sino guiado por la conciencia de su deber. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana mira sobre todo lo que concierne al libre ejercicio de la religión en la sociedad. Y termina afirmando que el concilio declara estas aspiraciones o anhelos del espíritu como conformes con la verdad y la justicia. Estos anhelos, entonces, que se respete su dignidad y su libertad. Más adelante insiste: cuanto este concilio vaticano declara acerca del derecho del hombre a la libertad religiosa, tiene su fundamento en la dignidad de la persona, cuyas exigencias han ido haciéndose más patentes cada vez a la razón humana a lo largo de la experiencia de los siglos. Estamos entonces en el centro mismo del problema, no solo de la libertad religiosa, sino aún de toda la doctrina conciliar. Y lo decimos de una vez: estamos frente a un nuevo humanismo. El humanismo liberal, el humanismo mariteniano, que se dice católico y que no significa sino un antropocentrismo. Dios ya no es el centro de las cosas, del universo, sino el hombre, con todas sus consecuencias respecto a la libertad religiosa. Entonces debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué entiende el concilio por dignidad humana? ¿Qué es para el concilio la dignidad humana? ¿Es cierto que estas aspiraciones son conformes a la verdad y a la justicia? ¿Acaso no debería decirse, en realidad, que ella, entendida católicamente, está siendo olvidada, menospreciada y rebajada cada vez más? Lo que está afirmando el concilio, en cambio, es que lo que funda la libertad religiosa es la dignidad de la naturaleza humana, independiente de su adhesión a la verdad y al bien. Olvidando de una vez dos cosas fundamentales: lo que nos revela la Sagrada Escritura, precisamente al comienzo mismo del Génesis, la caída de la dignidad humana de nuestros primeros padres, del estado de dignidad en que Dios los había creado y puesto en el paraíso, y de todos los hombres como consecuencia de esa caída, del pecado original. Y también deja de lado lo que significó la restauración de esa dignidad humana herida, caída, la restauración que llevó nuestro Señor Jesucristo en la redención. Oh Dios, decimos en el ofertorio, que maravillosamente
formaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste. Porque por la redención los hombres vuelven a recuperar la gracia perdida, se hacen hijos adoptivos de Dios, y deben vivir en ese ámbito sobrenatural en que Dios vuelve a colocar al hombre para alcanzar la vida eterna. Todo esto el concilio lo olvida. Y lo vamos a ver que es así, porque la declaración, al poner el fundamento en la sola naturaleza humana, agrega algo muy importante. Dice: el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en la misma naturaleza, a secas, con independencia de la verdad y del bien, porque agrega: el derecho permanece también a la libertad religiosa y a su dignidad en los que no cumplen la obligación de buscar la verdad. ¿Comprenden? Es decir, la dignidad humana ya no está puesta como verdadero fundamento en la verdad, sino en su sola condición natural y libre, de naturaleza libre y capaz de elegir. Si simplificamos, el argumento es el siguiente: la dignidad del hombre consiste en que es un ser dotado de inteligencia y voluntad, y está ordenado por naturaleza a conocer a Dios, lo que no puede hacer si no se le deja libre para elegir. El hombre es libre, sería la síntesis. Luego debe dejársele libre, o dicho de otra manera, el hombre está dotado de libre albedrío, luego tiene derecho a la libertad de acción. Es el principio del liberalismo, ni más ni menos, un verdadero sofisma, porque, como decíamos, el libre albedrío, la libertad psíquica del hombre, se sitúa en el terreno del ser, es de la esencia del ser humano. Pero la libertad de acción, la libertad moral, se encuentra en otro plano, no en el plano del ser, sino del obrar. Una cosa es lo que Juan es por naturaleza, hombre, animal racional dotado de libertad, decimos, y otra lo que llega a ser él por sus acciones, bueno o malo. ¿Comprenden? Su dignidad radical es lo que corresponde a lo que él es, pero su dignidad terminal, de perfección, consiste en su adhesión libre, sin estar necesitado a la verdad y al bien, sujetarse a las leyes, vivir según las leyes que lo llevan al fin. Allí está entonces la verdadera dignidad del hombre. Por ese camino es que él alcanza su perfección última, que en definitiva es Dios, la visión de Dios. Veámoslo en detalle. Se puede entonces y debe hablar de una doble dignidad, una dignidad ontológica, que resulta de la misma naturaleza humana, y una dignidad operativa, lo que ella llega a ser por sus actos. La dignidad ontológica de la persona humana consiste en la nobleza de su naturaleza, hecha, creada, esa persona, a imagen y semejanza de Dios, dotada, dice Santo Tomás, de inteligencia y voluntad, o libre albedrío. La dignidad operativa, en cambio, resulta del ejercicio de sus potencias, el hacer del hombre, esencialmente usando su inteligencia y su voluntad para adherir a la verdad y practicar el bien. Y dado el fin último a que Dios llama a todos los hombres, que es Él mismo, se puede decir que esta dignidad ontológica del hombre consiste principalmente en una ordenación trascendental hacia Dios. Todas las criaturas, por ser tales,
se orientan hacia su creador. Y también esta orientación hacia Dios funda en el hombre el deber de buscar al verdadero Dios, a la verdad, a la verdadera religión, y adherir a ella y practicar en ella el culto con que Dios quiere ser adorado. De esto resulta que la dignidad operativa no es otra que adherir a la verdad y al bien, en particular la verdad revelada, y practicar solo la religión verdadera en la Iglesia Católica, que es la única religión, que es la única iglesia instituida por Cristo. Es por solo este modo que el hombre se perfecciona y dirige verdaderamente hacia su último fin. Y se sigue igualmente de todo esto que si el hombre falla adhiriendo al error o practicando las falsas religiones, en lugar de perfeccionarse, degrada su dignidad natural, ni se perfecciona ni puede alcanzar su fin. En conclusión, no hay verdadera dignidad de la persona humana fuera de la verdad y del bien, y por supuesto que jamás podemos aceptar que esa dignidad consista en la libertad fuera de la verdad. La declaración afirma lo contrario. Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado y que debe regirse por su propia determinación y usar de su libertad. No hace las distinciones necesarias. No habla de un fin al cual el hombre está obligado. No habla de esa distinción que hicimos entre libertad psicológica, libertad moral. Exaltar la libertad de acción, como lo hace el concilio, es un error que fue condenado por la Iglesia. Muchas veces, vamos a citar solo un texto de León XIII en la Immortale Dei. La libertad como virtud que perfecciona al hombre debe versar sobre lo que es verdad y bueno. Ahora bien, la verdad, lo mismo que el bien, no puede mudarse al arbitrio de los hombres, sino que permanecen siempre lo mismo y no se hacen menos de lo que son por naturaleza, inmutables. Cuando la mente da el asentimiento a opiniones falsas y la voluntad abraza lo que es malo y lo practica, ni la mente ni la voluntad alcanzan su perfección. Antes bien, se desprenden de su dignidad natural y se desempeñan a la corrupción. Más clara la oposición entre los dos textos es imposible. Lo que afirma el concilio es la libertad de perdición, la libertad de corrupción, adherir libremente a cualquier religión. Pero vayamos al segundo punto, el derecho a no ser impedido en la práctica privada o pública de las falsas religiones. Después de afirmar que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, la declaración señala que ella consiste en materia religiosa, esta libertad, a que no se obligue a obrar contra su conciencia, ni ser impedido en la práctica privada o pública de la religión cualquiera que ella sea. Textuales palabras, dice: la libertad religiosa comprende el que no se le impida que actúe conforme a ella, entonces de practicar su culto cualquiera que sea, en privado y en público, solo o asociado con otros. Este conocimiento al individuo de no ser impedido también es extensivo a las falsas religiones. Dice el concilio: a estas comunidades religiosas se le debe por derecho la humanidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público,
Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe. Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Es decir, el derecho público a enseñar sus errores para la ordenación de la sociedad y la vitalización de toda actividad humana. Presentado aquí como un derecho negativo, el no ser impedido, en otras partes la declaración conciliar va a señalar que se trata de un derecho que se funda realmente en la dignidad de la persona humana y que debe ser, por tanto, reconocido por las leyes. Dice, la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. Si es absolutamente verdadero que el hombre tiene un derecho fundamental de dar culto a Dios, por aquello que dijimos, que por naturaleza debe al Creador, ¿no?, el reconocimiento y el culto, tiene derecho entonces que le dejen libertad en la práctica privada y pública de la religión. Este derecho natural y positivo, divino a la vez, concierne solamente a la verdadera religión, con exclusión de las falsas. Y esto porque tiene un deber estricto de dar a Dios el culto que Él merece, como criatura suya. Si tengo deber, el ordenamiento civil, el ordenamiento jurídico me tiene que reconocer ese derecho de dar culto al Dios verdadero, tanto privado como en público. Pretender concluir de este principio de no ser impedido una doctrina de derecho objetivo a la libertad religiosa que pertenecería indistintamente a los adeptos de todas las religiones es un error, una absurdidad, una impostura, una herejía. Una herejía. ¿Por qué? Porque atribuye a la Iglesia la capacidad de contradecirse, de ir contra el principio de no contradicción, ya que condena a la Iglesia a mentirnos cuando dice en el mismo texto: no hay cambio entre estos principios preconciliares y la doctrina conciliar. Se trata del desarrollo homogéneo de la doctrina de siempre. Eso lo han dicho en el concilio, lo han dicho después del concilio los papas. Es una continuidad, la hermenéutica de la continuidad. No hay ruptura. La libertad religiosa, entendida como derecho natural y civil a la libertad de acción de todas las religiones, sin distinciones, fue siempre condenada por el magisterio de la Iglesia. Por eso comprendemos cómo el cardenal Bea, en sus 14 páginas, no pudo citar antecedentes preconciliares para defender esta libertad religiosa. Porque no solamente no había silencio, sino una condena explícita de esta libertad religiosa. Monseñor habla en su libro en el libro de Le Destronaron, de un engaño, de la astucia, ¿no es cierto?, de estos hombres, porque decía él, al no poder definir al no poder definir como derecho el ejercicio de todo culto, ya que tal derecho no existe para los cultos erróneos, se las ingeniaron para formular un derecho natural a la sola inmunidad, que valga para los adeptos de todos los cultos, es decir, en no ser molestados, en no ser impedidos. Así, seguía diciendo Monseñor, todos los grupos religiosos, poderoso calificativo para disimular la Babel de las religiones, gozarían naturalmente de la inmunidad de toda coacción en su culto público a la divinidad suprema,
¿De qué divinidad se trata? Y también se beneficiarían del derecho de no ser impedidos de enseñar y de manifestar su fe. ¿Qué fe? Públicamente, oralmente y por escrito. Qué confusión, ¿no? Entonces, qué galimatías. Todo reducido al mismo pie de igualdad y gozando todos de los mismos derechos. Esta apelación al derecho negativo es importante que lo toquemos, porque es una verdadera maniobra de astucia. Hablar aquí de derecho negativo equivale a distinguir entre derecho a no ser impedido de hacer y el derecho a hacer. Y esta distinción es un sofisma. ¿Por qué? Enseña Santo Tomás que toda negación se funda en una afirmación. Si se tiene el derecho de no ser impedido, negación entonces, derecho negativo, es porque se tiene el derecho de obrar. La afirmación. En palabras claras, si se tiene el derecho de no ser obstaculizado en la práctica religiosa, cualquiera que sea, es porque se tiene el derecho de practicarlo. Cuando esta doctrina se extiende a todas las religiones, el derecho al libre ejercicio privado o público de su culto, cuando se extiende al derecho de enseñar y difundir cualquier doctrina, estamos ciertamente ante una doctrina nueva, falsa, contraria a lo que siempre enseñó la Iglesia. Pero el concilio parece no recordar que había afirmado al comienzo mismo de su texto dejar intacta la doctrina tradicional del deber social del hombre y de toda la sociedad para con la verdadera religión. Entonces, si sigue intacto eso, ¿cómo afirmar lo contrario? ¿Cómo decir que las falsas religiones tienen derecho a practicar sus falsos cultos si el hombre todo hombre tiene el deber de practicar el verdadero culto? Solo la verdad y el bien, volvemos a decir, fundamentan la libertad moral, la facultad de moverse en el bien. Y solo a esta verdad y bien, le corresponde en el plano social el derecho y facultad de exigir y de ejercer. El error, el mal, no pueden jamás ser reconocidos por la ley como un derecho ni del individuo ni de los grupos de individuos. La Iglesia siempre juzgó que no era lícito que las diversas formas de culto divino gocen del mismo derecho que la verdadera religión. Hay una encíclica también, que es clave para nuestro tema, la Quanta Cura de Pío IX. Él tenía en esa encíclica como opinión errónea la de que la libertad de conciencia y de cultos es derecho propio de cada hombre, que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tienen derecho a una unímoda libertad, que no debe ser coartada por ninguna autoridad eclesiástica y civil. Un error, entonces, una enseñanza errónea, lo que hoy enseña el concilio. Y hablaba de los hombres que, aplicando al Estado el impío y absurdo principio del llamado naturalismo, tienen la osadía de enseñar que la forma más perfecta del Estado y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana sea constituida y gobernada sin consideración a la religión, católica obviamente, ¿no? Y como si ésta no existiera, o por lo menos sin hacer diferencia alguna entre la verdadera religión y las religiones falsas. Y seguía diciendo el Papa, y contradiciendo la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no temen afirmar que el mejor gobierno es aquel en el que se reconoce al poder político la obligación de reprimir con sanciones penales a los violadores de la religión católica, salvo cuando la tranquilidad pública lo exija.
Entonces, el mejor gobierno es el que no reprime las falsas religiones. Es lo que él tiene como teoría errónea, ¿no? De esta idea absolutamente falsa del régimen político, pasan sin escrúpulo a defender aquella teoría errónea, fatal para la Iglesia Católica y la salvación de las almas, que nuestro predecesor Gregorio XVI llamaba locura. Es decir, que la libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que debe ser proclamado y garantizado legalmente en todo Estado bien constituido. Unos años después, León XIII, en la encíclica Libertas, volverá a afirmar lo mismo, diciendo: no es en manera alguna lícito pedir, defender ni conceder la promiscua libertad de cultos, como otros tantos derechos que la naturaleza ha dado al hombre. Y Pío XII va a ser mucho más claro todavía. En un congreso internacional de juristas católicos va a recordar un principio incontestable de siempre. Dice: ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados, sea el que sea su carácter religioso, puede dar un mandato positivo o una positiva autorización de enseñar o de hacer lo que sería contrario a la verdad religiosa o al bien moral. Lo que no corresponde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente derecho alguno, ni a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. Y el no impedirlo por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, hallarse justificado por el interés de un bien superior y más universal. Entonces, el error, el mal, la mentira no tienen ninguna clase de derechos y deben ser reprimidos. Pero a veces la Iglesia los tolera en razón de un bien superior o para evitar un mal mayor. Es la verdadera doctrina de la tolerancia, que es simplemente un hecho y no un derecho. Deja ser lo que existe. Es entonces el principio de la tolerancia de los cultos falsos, que está expresado de tal manera que nos muestra clarísimamente que nunca la Iglesia le puede, ni el hombre puede concederlo a esta tolerancia, concederle el carácter de derecho. León XIII lo había admitido ya y lo había afirmado el siglo anterior. Decía él: si las circunstancias lo exigen, se pueden tolerar las desviaciones a la regla cuando éstas son introducidas con vistas a imitar más grandes males, sin elevarlas aún así a la dignidad de derechos, visto que no puede haber ningún derecho contra las leyes eternas de la justicia. Y agregaba: plazca a Dios que esas verdades fueran comprendidas por aquellos que se ufanan de ser católicos, adhiriendo muy obstinadamente a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos. Y a otras libertades de la misma especie decretadas a fin del último siglo por los revolucionarios y constantemente reprobadas por la Iglesia. Estos principios tienen origen desde mucho antes, ¿no? Pero así como fundamento en la sociedad, en la Revolución Francesa. Pasemos al otro tema, la no confesionalidad del Estado. Creo que con esas citas está claro que son magisterios opuestos, mejor dicho, un magisterio verdadero y otro que no sé si es magisterio. La no confesionalidad del Estado. El concilio entra otra vez en contradicción consigo mismo, porque si es cierto que se deja íntegra la doctrina tradicional católica, como dice, acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo, no habla de otorgar a ésta el derecho natural y primordial de un reconocimiento especial de parte del Estado, ni siquiera aún
en una nación con mayoría católica. ¿Cuál es el deber moral de la tradición que la tradición católica enseña respecto al Estado y la religión? En la doctrina católica suponían varias cosas este deber moral del Estado respecto a la verdadera religión. Primero, reconocer a la religión católica como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otra religión. Honrar a Dios por el culto público de la sociedad misma, del gobierno mismo. Conformar sus leyes a las leyes positivas de Dios y de su Iglesia, a la ley natural misma. Procurar el bien común de manera que no solo se evite todo aquello que sea nocivo a la libertad de la Iglesia, sino también se favorezca positivamente el bien de la Iglesia. Proteger esta plena libertad de la Iglesia católica, no impedirle, antes bien ayudarla a cumplir íntegramente con su misión, sea en el ejercicio de su magisterio, sea en el orden del culto, en la administración de los sacramentos, en el cuidado pastoral de los fieles. Reglamentar y moderar las manifestaciones públicas de los otros cultos. Prohibirles la enseñanza pública, la manifestación pública de su fe. ¿Por qué? Porque es un pecado de escándalo. Es un pecado de escándalo. ¿Qué es el escándalo? Arrastrar a los otros hombres al mal, al pecado. Y la difusión pública de las falsas religiones hace que los hombres abandonen la verdad para adherir al error. Defender a los ciudadanos contra la difusión de falsas doctrinas que, a juicio de la Iglesia, ponen en peligro su salvación eterna. Excluir de su legislación, del gobierno y de toda actividad pública lo que a su juicio pudiera impedir a la Iglesia alcanzar su fin eterno. Y facilitar la vida fundada sobre los principios cristianos, conforme al fin último para el cual Dios creó al hombre. Estos principios eran los que había transcrito en su texto el cardenal Ottaviani, que fue tirado a la basura, ¿no es cierto?, dejado absolutamente de lado. Y de ninguna manera, siquiera remotamente, se mencionan en la Dignitatis Humanae. Es cierto que la Declaración Conciliar afirma que ante la sociedad humana y ante todo poder público, la Iglesia reivindica la libertad de culto a título de autoridad espiritual, instituida por Cristo y encargada por mandato divino de ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y reivindica igualmente la libertad en tanto asociación de hombres que tienen el derecho de vivir dentro de la sociedad civil según los preceptos de la fe cristiana. Como que le concede a la Iglesia eso, pero no extrae las consecuencias necesarias, por un lado, ¿no es cierto?, que es, lo primero de todo, someter las naciones a la ley de nuestro Señor, ir y bautizar a todas las naciones. Y en segundo lugar, no reconoce a la Iglesia como sociedad perfecta y divina, la pone en el plano de las sociedades humanas. ¿Qué es lo que dice? Reivindica para sí la libertad en tanto asociación de hombres que tienen derecho de vivir dentro de la sociedad según los preceptos de la fe cristiana. Una sociedad más. Como puede ser el Club del Ferrocarril Oeste o cualquier secta, ¿no es cierto?, que esté reconocida por el Estado como persona jurídica, sin ningún menosprecio para los... La declaración en suma acepta un principio condenado por la Iglesia en el pasado, al quedar y aceptar quedar reducida y sometida al derecho común. Insinúa, es cierto, la posibilidad de un reconocimiento especial de las leyes, pero inmediatamente queda claro que no se debe impedir la libertad de las falsas religiones. Dice en el parágrafo 6, si considerar las circunstancias peculiares de los pueblos
se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, por supuesto que podría ser cualquiera. Los musulmanes reconocen la ley musulmana como religión oficial. Es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. En síntesis, propone, sin decirlo, la separación de Iglesia y Estado. Un Estado, entonces, indiferente, un Estado ateo, un Estado laico, laicista, que dialoga y otorga iguales derechos con todas las religiones. Esos principios llevan a esas conclusiones: el laicismo, el indiferentismo, la separación de Iglesia de Estado. Esta es una de las bombas de tiempo de las que hablaba Monseñor en su momento, y que han ido explotando en el tiempo postconciliar. Términos ambiguos, omisiones, que abrieron las puertas a la doctrina heterodoxa condenada por la Iglesia. Juan Pablo II va a hablar de este laicismo, ¿no? En 1995 dice, hablando de un laicismo no compatible con la libertad religiosa, y que es restricción de la libertad hasta promover un desprecio e ignorancia de lo religioso en general, relegando la fe a la esfera de lo privado. Y habla de una laicidad como un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación en una sociedad pluralista. Fíjense entonces cómo este laicismo que acepta lo religioso es bueno. En una sociedad pluralista donde las religiones dialogan, ayudan al hombre a ponerse en contacto con lo trascendente, a asegurar la trascendencia del hombre. Benedicto XVI en Turquía, ante el cuerpo diplomático, señala que este país optó por un régimen de laicidad, distinguiendo claramente sociedad civil y religión, a fin de permitir que cada una sea autónoma en su ámbito propio, respetando siempre la esfera de la otra. Y ante el presidente de Italia, en la visita que le hizo a principio de año, creo que fue de este año o del año pasado, no recuerdo, decía: las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano están basadas en un principio anunciado por el Concilio Vaticano II, según el cual la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diversos títulos, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Parece legítima y provechosa una sana laicidad del Estado, una laicidad positiva que garantice a cada ciudadano el derecho de vivir su propia fe religiosa con auténtica libertad, incluso en el ámbito público. Entonces, igualdad a todas las religiones. En septiembre, en su viaje a Francia, va a ir más lejos. Decía: la laicidad de por sí no está en contradicción con la fe. Diría incluso que es fruto de la fe. Palabras textuales. Puesto que la fe cristiana desde sus comienzos era una religión universal y por tanto no identificable con un estado. Es una religión presente en todos los estados y diferente de cada estado. Para los cristianos ha sido siempre claro que la religión y la fe no están en la esfera política, sino en otra esfera de la vida humana. El Estado no es una religión, sino una realidad profana con una misión específica. Y cuando va a Estados Unidos, aplaude la laicidad como modelo de las naciones. Lo que me encanta de Estados Unidos es que comenzó con un concepto positivo de laicidad. Querían tener un Estado laico, secular, que abriera posibilidades a todas las confesiones. Así nació un Estado voluntariamente laico,
que debía ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que solo se puede vivir libremente, modelo fundamental digno de ser tenido en cuenta también en Europa. Pero duda, ¿no es cierto?, de estas afirmaciones, duda que sea evidente esta doctrina, y por eso ante el presidente de Francia decía: es cada vez más necesaria una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad. Hay que estudiar el tema. Es fundamental insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso para tutelar la libertad religiosa de los ciudadanos. Y en un congreso a juristas cuyo tema era laicidad y laicidades, ¿no?, el Papa va a decir: basándose en estas múltiples maneras de concebir la laicidad, se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta concepción hay una visión arreligiosa de la vida. Entonces, hay una laicidad mala cuando la religión no se tiene en cuenta. Hay una laicidad positiva y buena cuando lo religioso está presente, no importa qué religión. Esa es la idea. Entonces dice: por tanto, todos los creyentes, católicos o no católicos, y de modo especial los creyentes en Cristo, tienen el deber de contribuir a elaborar un concepto de laicidad que por una parte reconozca a Dios, al Dios verdadero o a cualquier Dios, no dice, ¿no?, y a su ley y a su iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia conciliar o la iglesia de siempre, el lugar que le corresponde en la vida humana, individual y social, y que por otra parte respete la legítima autonomía de las realidades terrenas. Entonces hay una separación, fíjense ustedes, entre el deber religioso y lo que es profano, lo que es del mundo. El hombre es uno solo. Las cosas profanas debe espiritualizarlas o usarlas para alcanzar la vida eterna, pero no ese corte que insinúa el Papa, ¿no? Estas distinciones de laicismo, laicidad, sana laicidad, positiva laicidad, son sofismas, ¿no?, que ocultan un liberalismo católico y que busca escapar a las condenas de siempre de la Iglesia. León XIII había hablado de este laicismo como liberalismo de tercer grado. Decía él: aquel en que la ley divina alcanza solo la vida y conducta particular, pero no la vida del Estado, de la que brota la perniciosa consecuencia de la separación de Iglesia y Estado. Contrario a la naturaleza misma que pide a la sociedad proporcione medios para vivir según la ley de Dios. Pío IX hablaba de esta laicidad como simplemente liberalismo católico. Y dice: lo condenaría 40 veces si fuera necesario. Se empeñan en conciliar la luz con las tinieblas, la verdad con el error. Y Pío XII dice: donde el Estado se ajusta por completo a los prejuicios del llamado laicismo, fenómeno que cada día adquiere más rápidos progresos y obtiene mayores alabanzas, y donde el laicismo logra sustraer al hombre, la familia y al Estado del influjo benéfico y regenerador de Dios y de la Iglesia Católica, se sigue que aparezcan señales cada vez más evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo. Lleva al paganismo entonces. Y en la Quas Prima, sobre el reinado de nuestro Señor, Pío XI decía: de lo que llamamos la peste de nuestros tiempos es el laicismo, sus errores y sus tentativas impías. Entonces la religión de Cristo fue poco a poco tratada como igual a los falsos cultos y ubicada con una chocante indiscreción sobre el mismo nivel. Pasemos al último punto y hagamos una conclusión. El último punto que nos sugiere la declaración
Dignitatis Humanae, es la no intervención del Estado en favor de la verdadera religión. Si el Estado no puede ser confesional, lo que vimos en el otro punto, menos tendrá el deber ni el derecho de defender a la religión católica, sino que a todas las religiones deberá tratarlas por igual. Por eso la Dignitatis Humanae dice: la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Entre los derechos del hombre, ¿cuál es el principal? La libertad religiosa, el fundamental, dijimos, ¿no? Debe pues la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos y proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos jamás ni abierta ni ocultamente sea lesionada por motivos religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos. Y agrega aún: la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos. Sin ninguna distinción, de nuevo, entre la verdad y el error, entre la verdadera religión y la falsa religión, entre la Iglesia Católica y las demás sectas, y las sectas. El magisterio católico, en cambio, por León XIII, enseñaba absolutamente otra cosa. Prohíbe la justicia y védalo también la razón, que el Estado sea ateo, o lo que viene a parar en el ateísmo, que se comporte de igual modo con respecto a las varias que llaman religiones, concediendo a todas indiferentemente los mismos derechos. Y en Immortale Dei señalaba la rigurosa obligación del Estado en tema religioso, en el tema del catolicismo. El Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. Tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones debe colocar la de favorecer la religión católica, por supuesto, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de sus leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumnidad de aquella, dar todas las facilidades a los ciudadanos para el logro del sumo bien, la primera y principal de las cuales consiste en procurar una inviolable y santa observancia de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios. Mas, Iglesia y Estado son dos cosas inseparables por naturaleza. Benedicto decían cosas separables. Son dos cosas inseparables por naturaleza. Y añadía: entre ambas potestades es necesario que exista una ordenada relación unitiva, comparable a la que se da en el hombre entre el alma y el cuerpo. Bien importante e interesante esta unión entre Iglesia y Estado, equiparable a la unión que hay entre el alma y el cuerpo. Este argumento es de Santo Tomás, con todas las letras. La unión que hay entre el alma y el cuerpo no es una unión accidental, es una unión sustancial. Por eso la importancia de cómo deben ser esas relaciones entre Iglesia y Estado, que no son las que propone el concilio, ¿no? Santo Tomás, precisamente tomando esta analogía con el cuerpo y el alma, nos daba el orden de esta subordinación. Decía él: la potestad secular, el Estado, está sometida a la espiritual como el cuerpo y al alma, y por eso no hay juicio usurpado si un prelado espiritual se entromete en las cosas temporales en cuanto a aquellos asuntos en que la potestad secular le está sometida, o a los que la potestad secular deja a su cuidado. Y en un texto, en una obra suya importantísima, sobre el régimen de los príncipes, dice él: el fin de la muchedumbre asociada es vivir virtuosamente, pues que los hombres se unen en comunidad civil
a fin de obtener de ella la protección para vivir bien. Y el vivir bien para el hombre no es otra cosa que vivir según la virtud. Pero este fin no puede absolutamente ser el último, puesto que el hombre, atendida su alma inmortal, está destinado a la bienaventuranza eterna, y la sociedad instituida en provecho del hombre no puede prescindir de aquello que es su bien supremo. Entonces, una advertencia: el Estado no debe prescindir en sus funciones del bien trascendente, del bien último del hombre. No que le corresponda a él directamente buscarlo, eso es propio de la Iglesia, pero el Estado no puede desatenderlo. Y sigue diciendo Santo Tomás: no es pues el último fin de la asociación humana la vida virtuosa, sino el llegar por medio de una vida de virtudes a la felicidad sempiterna. Ahora bien, el que guía y conduce a la consecución de la eterna bienaventuranza no es otro que Jesucristo, el cual encomendó este cuidado acá en la tierra no a los príncipes seculares, sino al sacerdocio por él instituido, y principalmente al sumo sacerdote, a su vicario, el romano pontífice. Luego, el sacerdocio cristiano y principalmente al romano pontífice debe estar subordinados todos los gobernantes civiles del pueblo cristiano. Pues a aquel a quien pertenece el cuidado del fin último, deben estar subordinados aquellos a quienes pertenece el cuidado de los fines próximos e intermedios. Bien lógico y bien claro. Cuál sea la competencia de cada uno en este ámbito de las acciones humanas es un tema largo, no lo podemos tocar, pero es un tema para estudiarlo. Conclusión: el pretendido derecho fundamental de la libertad religiosa no es, como es visto, fruto homogéneo del magisterio de la Iglesia, ni encuentra apoyo alguno en la revelación del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni tampoco en los padres de la Iglesia. Ningún padre de la Iglesia se puede encontrar que haya hecho una defensa siquiera indirecta o remota de este falso principio. Por el contrario, San Agustín, por ejemplo, dice lo siguiente: ¿cómo sirven a Dios los reyes, sino prohibiendo y castigando con religiosa severidad lo que se ejecuta contra los mandamientos de Dios? El emperador como hombre tiene su modo de servir, pero el modo de servirle como rey es distinto. Por ser hombre le sirve con una vida fiel, por ser rey sancionando con rigor conveniente las leyes que ordenan cosas justas y prohíben las contrarias. Así le sirvió Ezequías, destruyendo las arcas y los templos de los ídolos, y aquellos más altos que fueron erigidos contra los preceptos de Dios. Así le sirvió Josías, haciendo las mismas cosas. Así le sirvió el rey de Nínive, obligando a toda la ciudad a aplacar al Señor. Así sirvió Nabucodonosor, prohibiendo con una ley terrible a todos los que en su reino blasfemaran contra Dios. Entonces, ni en los textos bíblicos ni en la patrística encontramos nada que apoyen estos conceptos falsos de la dignidad del hombre y de la libertad religiosa. Y estas novedades de dignidad del hombre y libertad religiosa han traído a la Iglesia de las Naciones toda clase de males, tal como lo venían advirtiendo los papas desde hace 2 siglos. La misma jerarquía eclesiástica, después del concilio, presionó a los estados confesionales para que sacaran de sus constituciones y de sus leyes el reconocimiento de la religión católica como la religión del Estado. El resultado fue y es la apostasía de las pocas naciones que quedaban como católicas, y el indiferentismo, el ateísmo práctico unido al más salvaje liberalismo. Y como el abandono de la verdad religiosa
no se hace sin consecuencias en la vida moral, los hombres, las familias, las sociedades comprueban hoy, ¿no es cierto?, que toda regla objetiva moral está en discusión. Ya los hombres no pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede hacerse y no hacerse. La conciencia subjetiva se ha vuelto la regla de toda decisión por encima del orden natural y del orden divino. La religión católica ha sido sustituida por la religión del hombre. Eso es lo que trajo el concilio, el nuevo humanismo, el humanismo liberal, la religión del hombre. Pablo VI lo va a decir con todas las letras en el sermón de clausura: vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito al concilio y reconocer nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. El concilio tomó la promoción del hombre y de su libertad como fin en sí mismo, porque en caso contrario no podría haber sentido simpatía, sino horror, al comprobar que la religión en que el hombre se hace Dios. Pablo VI decía: la religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido?, preguntaba. Un choque, una lucha, una condenación. Podría haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. Una inmensa simpatía a ese antropocentrismo, esta adoración del hombre. Y Juan Pablo II lo va a decir abiertamente en su discurso a las Naciones Unidas: señoras y señores, la libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Vivir la libertad que los individuos y los pueblos buscan es un gran desafío para el crecimiento espiritual del hombre y para la vitalidad moral de las naciones. Como se ve, la corrupción de principios y aún hasta el del sentido común ha sido minuciosa, sistemática. Y así lo cierto es que la crisis actual de la Iglesia y de las patrias tiene su raíz próxima en el concilio y su giro antropocéntrico. En el orden práctico, ¿qué nos toca? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener las inteligencias esclarecidas, denunciar el error y alejarnos de él, hacer nuestros esos consejos dados hace muchos siglos por San Vicente de Lérins. Cuando una novedad herética amenaza contagiar no a un pequeño grupo, sino a la Iglesia entera, todo cristiano deberá adherirse a la antigüedad, la que no puede evidentemente ser alterada por nuevas mentiras. En la Iglesia católica hay que poner cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Y también nos toca rezar, pedir a Dios que se compadezca de nosotros y de la humanidad, ¿no? Y que ponga fin a esta ruina en que se encuentra la humanidad y la misma Iglesia. Solo de Dios puede venir la solución a este problema que nos supera humanamente hablando. Bueno, nada más.